por favor, que todos estén conectados. Es un día muy especial para la organización de Jehová. Queremos, por favor, si todos están conectados para empezar. Diego, quiero ver aquí a los hermanos. ¿Sí se ve? ¿Se ven que los que están conectados o no? Ok, muy bien. Bueno, la mayoría. ¿Cántico qué cántico es? 111. Ok. Hermanos, esta es como he mencionado, es una ocasión muy especial. Es la primera vez que nos reunimos con este aplicativo y queremos sacar el máximo provecho de la reunión esta tarde. Vamos a iniciar con un cántico de alabanza a Jehová y vamos a cantar la canción 111. Oración, hermanos. Soberano del universo, Dios Jehová, altísimo sobre todo el universo, nos dirigimos a ti en esta ocasión que estamos reunidos como congregación. Queremos, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta ocasión. Todos estamos a la expectativa de sacar el máximo provecho de esta reunión con esta aplicación de video y audio, que de seguro cuenta con tu aprobación, porque es el medio que estás utilizando para alimentarnos espiritualmente. Queremos, por favor, Jehová, que cuides de cada uno de nosotros, como lo sigues haciendo. No nos falta nada, siempre estás atento a nuestras necesidades, y es lo que nos alegra de ti, confiamos en ti, porque sabemos que nunca nos fallarás. Por favor, dirígenos esta reunión y queremos dejarlo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, entonces vamos a empezar la... Creo que no me escuchan, ¿no? No sé. Sí, ok. Vamos a escuchar el tema Sea valiente, fuerte y actúe, a cargo del hermano del cuerpo gobernante Splin. Su atención, por favor, hermanos. Jehová valora mucho la valentía de sus siervos leales. Eso sí, el auténtico valor se demuestra con acciones, como pasa con otras cualidades. Por ejemplo, la fe, sin obras, está muerta. Del mismo modo, el amor debe expresarse no solo con palabras, sino, como dice la Biblia, en hecho y verdad. Lo mismo sucede con el valor. Necesitamos confiar en Jehová para afrontar situaciones difíciles, pero esa confianza debe ir acompañada de acciones. La falta de acción, la indecisión y la pereza pueden ser una muestra de falta de valor. El valor debería impulsarnos a hablar y actuar con decisión. Jehová, a su vez, nos bendecirá por ser valientes y nos ayudará. El relato bíblico de David es un buen ejemplo de esto. David fue un hombre valiente y decidido a la hora de hacer la voluntad de Jehová. Aunque pecó y pasó por muchas situaciones difíciles, se mantuvo leal a Jehová hasta el final de su vida. Poco antes de morir, David le encomendó formalmente a su hijo Salomón la construcción del templo de Jehová. Imagínese cómo debió sentirse Salomón cuando David le entregó los planos que Jehová mismo había inspirado. Sin duda, debió sentirse abrumado por semejante tarea. Pero su padre, David, lo animó con unas palabras que también pueden ayudarnos a nosotros cuando pasamos por pruebas. Los invitamos a todos, incluidos los niños y los jóvenes, a que abran sus Biblias y sigan la lectura del relato que encontramos en 1 de las Crónicas 28, 1 a 20. Dejo que lo vayan buscando. 1 de las Crónicas, capítulo 28, desde el versículo 1. Y David procedió a congregar en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus, y los príncipes de las divisiones de los que ministraban al rey, y los jefes de millares, y los jefes de centenas, y los jefes de todos los bienes y del ganado del rey y de sus hijos, juntamente con los oficiales de la corte, y los hombres poderosos, aun todo hombre valiente, poderoso. Entonces David el rey se levantó y, puesto de pie, dijo: Óiganme, mis hermanos y mi pueblo. En cuanto a mí, estaba junto a mi corazón el edificar una casa de descanso para el arca del pacto de Jehová y como banquillo de los pies de nuestro Dios, y había hecho preparativos para construir. Y el Dios verdadero mismo me dijo: Tú no edificarás una casa a mi nombre, porque hombre de guerras eres tú y sangre has vertido. Por consiguiente, Jehová, el Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para que llegara a ser rey sobre Israel hasta tiempo indefinido, porque fue a Judá a quien él escogió por caudillo, y en la casa de Judá a la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, a mí fue a quien él aprobó, para hacerme rey sobre todo Israel, y de todos mis hijos, pues muchos son los hijos que Jehová me ha dado. Él entonces escogió a Salomón mi hijo para que se sentara sobre el trono de la gobernación real de Jehová sobre Israel. Además me dijo: Salomón tu hijo es el que edificará mi casa y mis patios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo mismo llegaré a ser su padre, y ciertamente estableceré su gobernación real firmemente hasta tiempo indefinido, si él se mantiene vigorosamente resuelto a poner por obra mis mandamientos y mis decisiones judiciales, como en este día. Y ahora, delante de los ojos de todo Israel, la congregación de Jehová, y en los oídos de nuestro Dios, pongan cuidado y busquen todos los mandamientos de Jehová su Dios,
a fin de que posean la buena tierra y ciertamente la pasen como herencia a sus hijos después de ustedes hasta tiempo indefinido. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón completo y con alma deleitosa, porque todos los corazones Jehová los está escudriñando, y toda inclinación de los pensamientos la está discerniendo. Si tú lo buscas, Él se dejará hallar de ti, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Mira ahora, porque Jehová mismo te ha escogido para edificar una casa como santuario. Sé valiente y actúa. Y David procedió a dar a Salomón su hijo el plano arquitectónico del pórtico y de sus casas, y sus cuartos de almacenar, y sus cámaras del techo, y sus cuartos interiores oscuros, y la casa de la cubierta propiciatoria, hasta el plano arquitectónico de todo lo que había llegado a estar con él por inspiración para los patios de la casa de Jehová y para todos los comedores todo en derredor, para los tesoros de la casa del Dios verdadero, y para los tesoros de las cosas santificadas, y para las divisiones de los sacerdotes y de los levitas, y para toda la obra del servicio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del servicio de la casa de Jehová, para el oro por peso, el oro para todos los utensilios para los diferentes servicios, para todos los utensilios de plata por peso, para todos los utensilios para los diferentes servicios, y el peso para los candelabros de oro, y sus lámparas de oro, por peso de los diferentes candelabros y sus lámparas, y para los candelabros de plata por peso para el candelabro y sus lámparas conforme al servicio de los diferentes candelabros, y el oro por peso para las mesas del pan en capas, para las diferentes mesas, y plata para las mesas de plata, y los tenedores y los tazones y los cántaros de oro puro, y para las tazas de oro por peso para las diferentes tazas, y para las tazas de plata por peso para las diferentes tazas, y para el altar del incienso oro refinado por peso, y para la representación del carro, a saber, los querubines de oro para tener extendidas sus alas y cubrir en forma protectora el arca del pacto de Jehová. David dijo: Él dio perspicacia para la cosa entera por escrito, de la mano de Jehová sobre mí, aún para todas las obras del plano arquitectónico. Y David pasó a decir a Salomón su hijo: Sé valiente y fuerte y actúa. No tengas miedo ni te aterrorices, porque Jehová Dios, mi Dios, está contigo. No te desamparará ni te dejará hasta que quede terminada toda la obra del servicio de la casa de Jehová. Imagínese cuánto trabajo para Salomón. No solo debía edificar una casa para adorar a Jehová, sino que el templo tenía que ser extraordinariamente magnífico para que su fama y belleza se conocieran en todos los países. Pero Salomón tenía muy poca o ninguna experiencia como constructor. David había previsto los desafíos que afrontaría su hijo. Además, Salomón iba a sufrir ataques personales tanto de familiares como de otras personas. Así que David le aconsejó que fuera obediente y leal a Jehová. También lo animó a ser valiente y fuerte y a que actuara. Salomón pudo haberse dejado paralizar por el miedo. Al pensar en lo difícil que sería llevar a cabo esa comisión, pudo haberla postergado o hasta abandonado del todo. Pero eso habría disgustado mucho a Jehová. Por lo tanto, David le dijo de nuevo: actúa. David reconocía que el valor y la confianza en Jehová deben demostrarse con acciones. Lo sabía por experiencia propia. Analicemos algunos acontecimientos de la vida de David en los que necesitó valor. Al leer los relatos, pregúntese, ¿tenía David la tendencia de posponer las cosas, de dudar o de quedarse paralizado al afrontar dificultades? Piense, por ejemplo, en cuál era la situación cuando David fue ungido como rey de Israel. El rey Saúl todavía gobernaba,
pero Jehová lo había rechazado debido a su grave desobediencia. Pueden seguir la lectura del relato bíblico mientras escuchan las palabras de 1 de Samuel 16, 1 a 23. 1 de Samuel 16, 1 a 23. Con el tiempo, Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo estarás de duelo por Saúl? En tanto que yo, por otra parte, lo he rechazado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y anda. Te enviaré a Jesé el betlemita, porque entre sus hijos me he provisto un rey. Pero Samuel dijo: ¿Cómo puedo ir? Tan pronto como Saúl oiga, ciertamente me matará. Jehová pasó a decir: Debes llevar contigo una ternera de la vacada, y tienes que decir: para ofrecer sacrificio a Jehová es para lo que he venido. Y tienes que llamar a Jesé al sacrificio. Y yo por mi parte te daré a conocer lo que debes hacer. Y tienes que ungirme al que yo te designe. Y Samuel procedió a hacer lo que Jehová había hablado. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad se pusieron a temblar al encontrarlo. Así que dijeron: ¿Significa paz tu venida? A esto él dijo: Significa paz. Para ofrecer sacrificio a Jehová es para lo que he venido. Santifíquense, y tienen que venir conmigo al sacrificio. Entonces santificó a Jesé y a sus hijos, después de lo cual los llamó al sacrificio. Y aconteció que, al entrar ellos y al alcanzar él a ver a Eliab, enseguida dijo: De seguro su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: No mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he rechazado. Porque no de la manera como el hombre ve, es como Dios ve. Porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos, pero en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Pero él dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Enseguida Jesé hizo pasar a Samá. Pero él dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Así que Jesé hizo que 7 de sus hijos pasaran ante Samuel. Aún así, Samuel dijo a Jesé: Jehová no ha escogido a estos. Por fin Samuel dijo a Jesé: ¿Son estos todos los muchachos? A lo que él dijo: El más joven ha sido omitido hasta ahora, y mira, está apacentando las ovejas. Por lo cual Samuel dijo a Jesé: Manda a traerlo, porque no nos sentaremos para la comida hasta que él venga acá. Por consiguiente, él envió y lo hizo venir. Ahora bien, era rubicundo, un joven de hermosos ojos y gallarda apariencia. Entonces dijo Jehová: Levántate, úngelo, porque este es. Por lo tanto, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Jehová empezó a entrar en operación sobre David desde aquel día en adelante. Más tarde, Samuel se levantó y procedió a irse a Ramá. Y el mismísimo Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl empezaron a decirle: Mira que el espíritu malo de Dios te está aterrorizando. Que nuestro Señor, por favor, ordene a tus siervos delante de ti para que busquen a un hombre diestro que toque el arpa. Y tiene que suceder que cuando llegue a estar sobre ti el espíritu malo de Dios, él tendrá que tocar con la mano, y ciertamente te irá bien. De modo que Saúl dijo a sus siervos: Provéanme por favor un hombre que toque bien, y tienen que traérmelo. Y uno de los servidores procedió a contestar y decir: Mira, he visto que un hijo de Jesé el betlemita es diestro en tocar, y es un hombre valiente y poderoso, y hombre de guerra, y persona que habla con inteligencia, y hombre bien formado, y Jehová está con él. Entonces envió Saúl mensajeros a Jesé y dijo: Envíame a David tu hijo, que está con el rebaño. De modo que Jesé tomó un asno, pan y un odre de vino y un cabrito de las cabras, y los envió a Saúl por mano de David su hijo. Así David vino a donde Saúl y lo atendió, y él llegó a amarlo mucho, y vino a ser su escudero.
En consecuencia, Saúl envió a decir a Jesé: Deja que David, por favor, me siga atendiendo, porque ha hallado favor a mis ojos. Y sucedió que, cuando el Espíritu de Dios llegaba a estar sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con la mano, y Saúl conseguía alivio y le iba bien, y el espíritu malo se apartaba de sobre él. ¿Pudieron imaginarse al joven David, a su padre y a sus hermanos, todos de pie ante el profeta Samuel? Ahí mismo, Jehová elige a David para ser rey y le pide a Samuel que lo unja. Pero Saúl siguió en el trono, y ante los ojos del pueblo todavía era el legítimo rey de Israel. Seguro que en esa etapa de su vida, David necesitó valentía. Por un lado, ¿cómo reaccionaría Saúl al enterarse de que David había sido ungido como rey? Sin duda querría matarlo. Así que imagínese cómo se sintió David cuando le pidieron que fuera a la casa de Saúl para ser su asistente personal. Como mínimo tendría muchas dudas. ¿Qué hay de nosotros? Puede que nos inquieten los problemas familiares, de salud, económicos, la persecución o nuestras propias debilidades. Pero esos problemas no tienen por qué paralizarnos en sentido espiritual. Al afrontar dificultades como esas, debemos buscar la ayuda de Jehová por medio de la oración, su palabra y la congregación. Muchas veces encontraremos maneras prácticas de aliviar los problemas, pero aun si no desaparecen, sigamos ocupados haciendo la voluntad de Jehová lo mejor que podamos, incluso ante las calamidades. Eso es ser valientes. Cuando le pidieron a David que se presentara ante Saúl, no se dejó vencer por el miedo. Fue fuerte y valiente, y actuó. Aceptó la tarea, pues sabía que Jehová le daría la sabiduría necesaria para cumplir con ella. Al final, resultó que el rey Saúl llegó a querer mucho a David, quien se convirtió en su escudero. Por favor, sigan la lectura de 1 de Samuel 17, 1 a 51. Es el siguiente capítulo. 1 de Samuel, capítulo 17, comenzando por el versículo 1. Ahí se encuentra la emocionante historia de David y Goliat. Veamos cómo David mostró sabiduría y valor. Los filisteos se pusieron a juntar sus campamentos para la guerra. Cuando se hubieron juntado en Socó, que pertenece a Judá, entonces se pusieron a acampar entre Socó y Azecá, en Efes Damim. En cuanto a Saúl y los hombres de Israel, ellos se juntaron y se pusieron a acampar en la llanura baja de Elá, y fueron poniéndose en orden de batalla para su encuentro con los filisteos. Y los filisteos estaban de pie sobre la montaña de este lado, y los israelitas estaban de pie sobre la montaña de aquel lado, con el valle entre ellos. Y empezó a salir de los campamentos de los filisteos un campeón, por nombre Goliat, de Gat, de una altura de 6 codos y un palmo, y había sobre su cabeza un yelmo de cobre, y llevaba puesta una cota de malla, de escamas superpuestas, y el peso de la cota de malla era de 5,000 siclos de cobre, y había espinilleras de cobre más arriba de sus pies, y una jabalina de cobre entre sus hombros. Y el asta de madera de su lanza era como el rodillo de un telar, y la hoja de su lanza era de 600 siclos de hierro. Y el que llevaba el escudo grande venía marchando delante de él. Entonces se detuvo y se puso a gritar a las líneas de batalla de Israel y a decirles: ¿Para qué salen a ponerse en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes siervos que pertenecen a Saúl? Escójanse un hombre y que baje él a mí. Si él puede pelear conmigo y de veras me derriba, entonces tendremos que hacernos siervos de ustedes. Pero si yo mismo puedo más que él y de veras lo derribo, entonces ustedes tienen que hacerse siervos nuestros y tendrán que servirnos.
Y el filisteo siguió diciendo: Yo mismo de veras desafío a las líneas de batalla de Israel este día. ¡Denme un hombre y peleémonos! Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, entonces se aterrorizaron y tuvieron muchísimo miedo. Ahora bien, David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Jesé. Y éste tenía 8 hijos. Y en los días de Saúl, el hombre era ya viejo entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Jesé procedieron a irse. Fueron tras Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito, y su segundo hijo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el más joven. Y los 3 mayores mismos se fueron tras Saúl. Y David iba y volvía de Saúl para cuidar las ovejas de su padre en Belén. Y el filisteo siguió presentándose temprano por la mañana y al atardecer, y tomando su posición por 40 días. Entonces Jesé dijo a David, su hijo: Lleva por favor a tus hermanos este efá de grano tostado y estos 10 panes, y cárgaselos pronto al campamento a tus hermanos. Y estas 10 porciones de leche se las debes llevar al jefe del millar. También debes mirar por tus propios hermanos respecto de su bienestar, y una prenda debes tomar de ellos. Entretanto, Saúl y ellos y todos los demás hombres de Israel estaban en la llanura baja de Elá, peleando contra los filisteos. Por consiguiente, David se levantó muy de mañana y dejó las ovejas a cargo del guarda y, cargándose, se fue tal como le había mandado Jesé. Cuando llegó al cercado del campamento, las fuerzas militares estaban saliendo a la línea de batalla y alzaron un grito para la batalla. E Israel y los filisteos empezaron a disponerse en línea de batalla para hacer frente a la línea de batalla. Enseguida David dejó el bagaje de sobre sí al cuidado del guarda del bagaje y se fue corriendo a la línea de batalla. Cuando llegó, empezó a preguntar por el bienestar de sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, pues, he aquí que el campeón, cuyo nombre era Goliat, el filisteo de Gat, venía subiendo de las líneas de batalla de los filisteos y empezó a hablar las mismas palabras que antes, y David pudo oír. En cuanto a todos los hombres de Israel, al ver al hombre, pues, se fueron huyendo a causa de él, y tenían muchísimo miedo. Y los hombres de Israel empezaron a decir: ¿Han visto a este hombre que está subiendo? Pues es para desafiar con escarnio a Israel para lo que está subiendo. Y tiene que suceder que al hombre que lo derribe, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su propia hija, y a la casa de su padre la libertará en Israel. Y David empezó a decir a los hombres que estaban de pie cerca de él: ¿Qué se le hará al hombre que derribe a ese filisteo allá y realmente aparte el oprobio de sobre Israel? Pues ¿quién es este filisteo incircunciso para que tenga que desafiar con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo? Entonces la gente le dijo las mismas palabras que antes, diciendo: Así se le hará al hombre que lo derribe. Y Eliab, su hermano mayor, llegó a oír cuando él hablaba con los hombres, y la cólera de Eliab se enardeció contra David, de modo que dijo: ¿Para qué has bajado? ¿Y a cargo de quién dejaste aquellas pocas ovejas allá atrás en el desierto? Yo mismo conozco bien tu presuntuosidad y la maldad de tu corazón, porque has bajado con el propósito de ver la batalla. A esto David dijo: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No era solo una palabra? Con eso se volvió de su lado hacia algún otro, y se puso a decir la misma palabra que antes, y a su vez, la gente le dio la misma respuesta que anteriormente. Así que las palabras que David habló llegaron a ser oídas, y fueron refiriéndolas delante de Saúl, de modo que él lo mandó traer. Y David procedió a decir a Saúl: No se desplome en él el corazón de hombre alguno. Tu siervo mismo irá, y realmente peleará con este filisteo. Pero Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque solo eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su mocedad. Y David pasó a decir a Saúl: Tu siervo llegó a ser pastor de su padre entre el rebaño, y vino un león y también un oso, y cada uno se llevó una oveja del hato, y yo salí tras él y lo derribé, y de su boca hice el rescate. Cuando empezó a levantarse contra mí, lo agarré de la barba y lo derribé, y le di muerte. Tanto al león como al oso tu siervo los derribó. Y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo. Entonces añadió David:
Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, Él es quien me librará de la mano de este filisteo. Ante esto, Saúl dijo a David: Ve, y que Jehová mismo resulte estar contigo. Saúl ahora se puso a vestir a David con las prendas de vestir suyas, y le puso un yelmo de cobre sobre la cabeza, después de lo cual lo vistió con una cota de malla. Entonces David se ciñó la espada de aquel sobre sus prendas de vestir y trató de andar, pero no pudo, porque no las había ensayado sobre sí. Por fin David dijo a Saúl: No puedo ir en estas cosas, porque no las he ensayado sobre mí. De modo que David se las quitó de encima, y procedió a tomar su cayado en la mano y a escogerse las 5 piedras más lisas del valle torrencial, y a ponerlas en su bolsa de pastor que le servía de receptáculo, y llevaba en la mano su honda, y empezó a acercarse al filisteo. Y el filisteo empezó a venir, acercándose cada vez más a David, y el hombre que llevaba el escudo grande estaba delante de él. Ahora bien, cuando el filisteo miró y vio a David, empezó a despreciarlo, porque resultaba que era un muchacho, y rubicundo, de hermosa apariencia. De modo que el filisteo dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con callados? Con eso, el filisteo invocó el mal contra David por sus dioses. Y el filisteo dijo además a David: Nada más ven a mí, y ciertamente daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A su vez, David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Este día Jehová te entregará en mi mano, y yo ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza. Y ciertamente daré los cadáveres del campamento de los filisteos este día a las aves de los cielos y a las bestias salvajes de la tierra. Y personas de toda la tierra sabrán que existe un Dios que pertenece a Israel. Y toda esta congregación sabrá que ni con espada ni con lanza salva a Jehová, porque a Jehová pertenece la batalla, y Él tiene que darlos a ustedes en nuestra mano. Y sucedió que el filisteo se levantó y siguió viniendo y acercándose al encuentro de David. Y David empezó a apresurarse y a correr hacia la línea de batalla, al encuentro del filisteo. Entonces David metió la mano en su bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. De modo que le dio al filisteo en la frente, y la piedra se le hundió en la frente, y él fue cayendo sobre su rostro a tierra. Así que David, con una honda y una piedra, resultó más fuerte que el filisteo, y derribó al filisteo y le dio muerte, y no había espada en la mano de David. Y David continuó corriendo y logró plantarse sobre el filisteo. Entonces le tomó la espada y la sacó de su vaina, y definitivamente le dio muerte cuando con ella le cortó la cabeza. Y los filisteos llegaron a ver que había muerto su poderoso y echaron a huir. La historia de David y Goliat es una lección de valentía, además de una lección de sabiduría y de fe en acción. David estaba trabajando cuando su padre le pidió que les llevara alimentos a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Así que David tenía que hacer 2 cosas a la vez. ¿Cómo podría cuidar del rebaño de la familia y al mismo tiempo llevarles comida a sus hermanos que estaban a kilómetros de distancia? Ahí demostró que tenía sabiduría práctica y que era confiable. La Biblia dice: David se levantó muy de mañana y dejó las ovejas a cargo del guarda, y, cargándose, se fue tal como le había mandado Jesé. Poco más tarde, David enfrentó una situación que podría haberlo paralizado. Fue a buscar a sus hermanos, y al llegar, se encontró al ejército de Israel aterrorizado por la intimidante estatura de Goliat y desmoralizado por sus amenazas. La rápida reacción de David fue una muestra de su valentía. Preguntó por qué nadie había acabado aún con ese hombre tan arrogante que se había atrevido a desafiar a Jehová. Pero su propio hermano, Eliab, lo regañó en público, cuestionó sus motivos, lo llamó presuntuoso y lo acusó de haber abandonado los rebaños de su padre. A pesar de todo, David se ofreció para pelear contra Goliat,
Pero el rey Saúl no le hizo caso. Le dijo que no podía enfrentarse a Goliat porque solo era un muchacho. ¿Qué hizo David en medio de esa situación tan desalentadora? Fue valiente. Esa valentía le dio fuerza espiritual y emocional para actuar. Recordó lo que Jehová había hecho por él en el pasado. Nunca olvidó que lo había salvado de un oso y de un león, que son mucho más fuertes y rápidos que los humanos. Pero Jehová no solo lo había rescatado, también le había dado fuerzas para matar a aquellas bestias feroces. De modo que David pudo decir con confianza, Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, Él es quien me librará de la mano de este filisteo. Cuando estemos desanimados o deprimidos, ¿qué tal si meditamos en cómo nos rescató Jehová al pasar por situaciones que parecían insuperables? David fue valiente y actuó. Tomó buenas decisiones y obtuvo buenos resultados. Por ejemplo, cuando Saúl le ofreció su pesada armadura, se la probó, pero enseguida se dio cuenta de que el casco de cobre, la cota de malla y la espada no eran más que un estorbo. Entonces, ¿qué hizo? Pues sí, simplificó. Se quitó las cargas. ¿Y nosotros? Es posible que con los años nos hayamos cargado con muchas posesiones y actividades innecesarias. Eso podría acabar con nuestra espiritualidad. Si pensamos que nos está pasando eso, ¿por qué no actuar? Hagamos una lista de todas las cosas que tenemos y de nuestros hábitos y eliminemos las cargas. Al simplificar nuestra vida, será más fácil que nos centremos en servir a Jehová. Como todos nosotros, David era imperfecto. Pero gracias a su valentía y a su decisión, se ganó la amistad de Jehová. Por eso, al final de su vida, pudo decirle a su hijo con toda autoridad moral, sé valiente y fuerte y actúa. Excelente conferencia. Gracias, hermano Splay, por darnos este discurso fortalecedor. Y gracias a Jehová también. Ahora vamos a tener el estudio de la atalaya. Vamos a dejar al hermano Lichan con esta participación, con la conducción. Bienvenidos, mis queridos hermanos, al estudio de la atalaya. Me da gusto verlos y escucharlos comentar también en unos instantes. Para empezar, por favor, quiero invitarlos a cantar juntos la canción 33, Echa sobre Dios tu carga.
Bien, hermanos. El tema de ahora es el artículo de estudio número 3. Nuestro Dios Jehová nos considera valiosos. El texto temático está basado en el Salmo 136, versículo 23, que en esencia dice: se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos. Luego tendremos un comentario de este texto. Un avance. El avance nos da una idea mucho mejor. Dice: nos hemos enfrentado a situaciones que nos ha hecho pensar que no valemos nada. Este artículo nos recordará cuánto nos valora Jehová. También analizará cómo conservar el amor propio, pase lo que pase en nuestra vida. Esta vez el hermano Roberto Corrales nos ayudará con la lectura. Así que vamos a darle pase al hermano Roberto Corrales. Por favor, hermano, los párrafos 1 y 2. Un hermano muy trabajador de más de 50 años pierde el empleo y no encuentra otro por mucho que lo intenta. Una fiel hermana mayor siente que cada vez puede hacer menos en el servicio a Jehová. Si tenemos alguno de estos problemas, es posible que nos parezca que ya no servimos para nada. Estas situaciones pueden robarnos la felicidad, destruir nuestro amor propio y perjudicar nuestra relación con los demás. Hacemos la pregunta para estos dos párrafos. La pregunta es: ¿a qué situaciones se enfrentan muchos siervos de Jehová y qué efecto pueden tener en ellos? Hermana Elizabeth Arista, le escuchamos. Situaciones como las enfermedades, cuando perdemos el empleo, especialmente cuando somos mayores, o cuando a medida que envejecemos, a veces podemos hacer menos por el servicio a Jehová. Estas situaciones pueden hacernos sentir que ya no servimos para nada, pueden robarnos la felicidad y destruir nuestro amor propio, y así perjudicar nuestra relación con los demás. Gracias, hermana. María Fernanda, ¿puede añadir algo más? Sí, y cuando tenemos estos problemas, puede que esto afecte mucho nuestra autoestima y sintamos que no valemos para nada. Nos va a robar el gozo que sentimos en el día a día, por ejemplo, en el servicio, y puede afectar mucho en cómo nos llevamos con los demás. Pero en este estudio vamos a ver que Jehová desea ayudarnos a tener un punto de vista equilibrado sobre este aspecto. Muchas gracias, hermana. Apreciamos su comentario. Ahora continuamos con el párrafo 3. La lectura, hermano Roberto, por favor. Este mundo refleja cómo ve Satanás la vida de los cristianos. Él siempre nos ha tratado como si no valiéramos nada. Con crueldad le ofreció a Eva el camino a la libertad, cuando sabía muy bien que el castigo por desobedecer a Dios era la muerte. Siempre ha controlado el sistema económico, político y religioso de este mundo. Así que no nos sorprende que muchos hombres de negocios, políticos y guías religiosos demuestren su misma falta de respeto a la vida y a la dignidad del hombre. Aquí tenemos dos puntos, dos opiniones. ¿Cómo ve la vida Satanás y aquellos que lo imitan? Hermana Teresa Jaén, le escuchamos, por favor. De que el ser humano la vea de esa misma manera. De hecho, con sus mentiras sedujo a Eva a la desobediencia sin importarle que las consecuencias serían mortíferas para la humanidad. De esa manera, él se convirtió en un asesino que solo se ha dedicado a querer destruir a los siervos de Jehová. Gracias, hermana. Hermana Gemimá, ¿puede añadir más al comentario?
Al igual que Satanás, muchos políticos, hombres de negocios e incluso religiosos muestran falta de respeto a las personas y no valoran la vida y su dignidad. Gracias, Gemma. Seguimos. Párrafo 4, hermano. En cambio, Jehová quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos y nos apoya cuando pasamos por situaciones que pudieran hacernos creer que somos inútiles. En este artículo veremos cómo nos ayuda las siguientes situaciones. Cuando tenemos una enfermedad, cuando pasamos por dificultades económicas y cuando la edad avanzada nos hace pensar que ya no tenemos nada que ofrecer en el servicio a Jehová. Pero primero analicemos por qué podemos confiar en que todos somos valiosos para Dios. Pregunta. ¿Qué hablaremos en este artículo? Hermana Betty Zamudio, por favor. Según Salmo 136, 23, Jehová como un Padre amoroso siempre se acuerda, está pendiente de nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. Por ello, en este artículo veremos cómo nos ayuda cuando afrontamos una enfermedad, cuando tenemos dificultades económicas y también cuando pensamos que ya no podemos servirle debido a la edad avanzada. Gracias, hermana. Vamos a profundizar un poquito más en el texto temático del Salmo 136, 23. Hermano Edmundo Bocanera, ¿nos puede comentar, por favor? Bien, hermano. El texto dice, se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos, porque su amor leal dura para siempre. Podemos agregar que Jehová nos valora y nos tiene presente, aunque nosotros pensemos que no valemos nada. Es su amor leal el que siempre nos manifiesta en distintas situaciones porque valemos mucho para Él. Por eso Jehová nos apoya para que podamos hacerle frente y así recordemos siempre cuánto nos ama porque Él nos valora mucho. Gracias, hermano Edmundo. Apreciamos su comentario. Primer subtema, somos valiosos para Jehová. Párrafo 5, por favor, hermano, la lectura. Aunque Jehová nos hizo del polvo del suelo, valemos mucho más que un puñado de tierra. Veamos algunas razones por las que sabemos que somos valiosos para Dios. Por ejemplo, nos creó con la capacidad de reflejar sus cualidades. De ese modo, nos colocó por encima del resto de la creación física, de modo que nos puso a cargo de la tierra y los animales. Gracias, hermano. Este párrafo es muy interesante. ¿Qué nos convence de que los seres humanos somos valiosos para Jehová? Hermana Carol Núñez, por favor, nos puede comentar. Sí, toda la tierra está llena de la creación de Jehová, pero lo que nos convence de que somos valiosos para Él es que a los seres humanos Él los hizo especiales, ya que nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que podemos reflejar sus cualidades como el amor, la justicia, la sabiduría. Es más, podemos disfrutar de toda su creación. Entonces vemos ahí el gran amor que Jehová siente por nosotros. Gracias, hermana. Vamos a comentar el texto de Génesis 2.7. Por favor, hermano Daniel Zamudio, ¿nos puedes comentar Génesis 2.7? En Génesis 2.7 dice lo siguiente. Jehová Dios pasó a formar al hombre de su cielo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Como vemos en el texto, Jehová nos hizo de polvo, pero estamos tan perfectamente hechos que podemos imitarlo a Él en sus cualidades y podemos adorarlo. Gracias, hermano. Vamos a comentar Génesis 1.27 también. Hermana Patricia Sandoval, por favor. Hermana Patricia, le escuchamos.
al parecer no está conectada, ¿no? Sin embargo, podemos apreciar ahí en la Biblia el texto que dice, así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Qué interesante este texto, ¿no? Porque dice que el comentario que de ese modo nos colocó por encima del resto de la creación. Y eso también es un ejemplo de lo valioso que somos para Jehová. Párrafo 6, hermano, por favor. La humanidad siguió siendo valiosa para Jehová, incluso después del pecado de Adán. Somos tan importantes para Él que dio a su Hijo Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Gracias al rescate, Dios resucitará a los que han muerto por culpa del pecado de Adán, tanto a justos como a injustos. Su palabra muestra que el valor que tenemos para Él no depende de nuestra salud, situación económica o edad. Personas imperfectas. Hermana Ana Roca, por favor. A pesar de que nos hicimos imperfectos y pecadores, Jehová siguió amándonos y considerándonos valiosos. Somos tan importantes para Él que dio a su Hijo Jesús, a su Hijo más querido, como sacrificio para liberarnos del pecado y la muerte. Gracias, hermana. Vamos a hacer el comentario de primera de Juan 4, 9 y 10. Hermana Jennifer, por favor. Jennifer Peña. Como indica en primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, pues Jehová nos demostró el gran amor que nos tiene, enviando a su Hijo a la tierra a morir por nuestros pecados. Sin duda, este amor desinteresado nos motiva a amarlo. Así que queremos que nuestro amor por Jehová sea pues cada día más fuerte. Gracias, hermana. ¿Y por qué está Hechos 24:15 ahí, hermana Claudia? Como dice Hechos 24:15, somos los justos, los siervos fieles de Jehová que vivieron antes de que Jesús en la tierra. Todos ellos resucitarán en la tierra. ¿Y quiénes son los injustos? Entre ellos están las miles de millones de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová. Aunque murieron, Jehová no se ha olvidado de ellos. Él los resucitará y les dará la oportunidad de conocerlo y de ser cristianos. Gracias, hermana. Y Hechos 10, 34, 35, hermano Yuri Mian. Debemos anotar la actitud de Jehová y esforzarnos por ver a todas las personas del territorio como gente que pueda ser logrado a Dios. Tener a Dios quiere decir respetar y confiar, evitar todo lo que nos desagrada. Obrar justicia significa ser con buena gana lo que es justo a sí mismo. A él le agradan las personas que hacen lo que es honesto, unidos con un corazón lleno de admiración y reverencia. Gracias, hermano. Párrafo 7, por favor. Los siervos de Dios tenemos más razones para creer que Él nos valora. Nos ha atraído a Él y se ha fijado en cómo respondimos al mensaje de las buenas noticias. Cuando comenzamos a acercarnos a Jehová, Él se acercó a nosotros. Además, dedica tiempo y esfuerzo a educarnos. Sabe cómo somos ahora y muestra su amor disciplinándonos. ¿No prueba todo esto que somos importantes para Dios? ¿Qué razones tenemos los siervos de Dios para creer que Él nos valora? Hermana Marilu Tamani. Jehová nos muestra que nos valora a uno de nosotros
como menciona Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Pues Jehová nos ha traído a Él y ha visto en cómo respondemos el mensaje de las buenas noticias que oímos a nivel personal, y con su Espíritu Santo nos permite comprender las verdades espirituales, aunque somos imperfectos. Gracias, hermana. ¿Qué otra razón hay, hermana Yaqui Upiachigua? Sí, y en Santiago 4:8, Jehová nos invita a acercarnos a Él, y cuando lo hacemos, Él se acerca a nosotros. Así Jehová demuestra que nos valora al darnos una amistad estrecha. Gracias, hermana. Aún hay otra razón, hermana Úrsula Salas. Jehová también demuestra que somos valiosos porque Él dedica tiempo y esfuerzo a educarnos mediante su organización y el cuerpo gobernante. También nos analiza a modo personal y sabe lo que somos ahora y qué potencial tenemos para mejorar en un futuro. Y además, como indica Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12, nos disciplina por amor, así como hace un padre con un hijo querido. Gracias, hermana. Párrafo 8, por favor. El rey David sabía que Jehová lo amaba y lo ayudaba. Y ese convencimiento lo ayudó a soportar con la actitud apropiada el que algunos lo consideraban inútil. Cuando nos sentimos hundidos y nos enfrentamos a dificultades, Jehová puede ayudarnos a ver las cosas de manera distinta y a superar cualquier obstáculo. Si contamos con el apoyo de Dios, nada puede impedirnos servirle con felicidad. Veamos ahora las 3 situaciones en las que debemos recordar, en especial, que Jehová nos valora y nos ama. Gracias. Vamos a leer en la Biblia el Salmo 18, 27 al 29. Hermana Fabiola, por favor, ¿estará lista? Sí, hermano. Dice, porque salvas a los humildes, pero rebajas a los arrogantes. Porque eres tú, oh Jehová, quien enciende mi lámpara, mi Dios, quien alumbra mi oscuridad. Con tu ayuda puedo atacar a una banda de saqueadores. Con el poder de Dios puedo escalar una muralla. Gracias, hermana. La pregunta es, ¿cómo pueden ayudarnos las palabras del Salmo 18, 27 al 29 a ver los problemas de manera distinta? Hermana Damaris. El Salmo nos ayuda a ver que aunque sintamos que nuestros problemas son como una enorme muralla, Jehová estará ahí para poder salvarnos, alumbrarnos en la oscuridad y poder ver el problema como Él los ve, que son problemas momentáneos, y así poder superar ese obstáculo y seguir sirviéndole con felicidad. Gracias, hermana. Apreciamos tu comentario. Segundo subtema. Cuando tenemos una enfermedad, vamos a empezar con alguno de estos problemas que nos aquejan. La lectura, hermano, por favor, del párrafo 9. Las enfermedades pueden desgastarnos emocionalmente y hacernos pensar que ya no somos útiles para nadie. Quizás nos sintamos avergonzados de que las personas se den cuenta de nuestras limitaciones o de que necesitamos ayuda. Y aunque los demás no sepan que estamos enfermos, tal vez sintamos vergüenza porque no podemos hacer lo mismo que antes. En esos momentos de angustia, Jehová nos anima. ¿Cómo lo hace? Pregunta, ¿qué puede hacernos sentir una enfermedad? Hermana Rita Paniagua. Pensaríamos que no somos útiles y que no servimos para nada. Nos sentiríamos avergonzados por una enfermedad. Pero, como Jehová es tan amoroso, siempre nos anima con su palabra, la Biblia. Gracias, hermana. Yasmín, ¿aún queda todavía otro comentario? Y también en esos momentos de angustia, leer la Biblia y meditar en ella nos ayudará a lidiar con los sentimientos negativos que causan
esta enfermedad y así poder seguir viendo a Jehová. Sí, a veces nos cuesta aceptar esta realidad, ¿no, hermanos? Cuando uno está enfermo o muy enfermo, muchas veces hasta con cierta discapacidad, a veces no queremos que nadie nos visite, que nadie nos vea. Cuando alguien llega a visitarnos o pregunta por nosotros, no queremos que sepan de nuestra situación, porque como dice el párrafo, a veces nos da vergüenza, ¿no? Pero miren, ¿no? Qué buen punto que nos hace ver el Jehová, ¿no? De que a veces nos sentimos o tenemos esa clase de sentimiento, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos superar. Párrafo 10, por favor, hermano. Cuando estamos enfermos, una buena palabra puede levantarnos la moral. Jehová ha recogido en la Biblia buenas palabras que nos recuerdan que le importamos aunque tengamos una enfermedad. Si leemos y hasta releemos estas palabras inspiradas de Dios, Él nos ayudará a afrontar los sentimientos negativos ocasionados por la enfermedad. Vamos a leer Proverbios, capítulo 15, versículo 25. Hermano Ale Bravo, por favor, ¿quiere leernos este texto? Ale Bravo. Ya. La ansiedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima. Gracias, hermano. La pregunta es, de acuerdo con Proverbios 12:25, ¿qué puede ayudarnos cuando estamos enfermos? Hermano Carlos Junco, te escuchamos. Como se leyó, cuando uno está enfermo, normalmente vienen, como ya se mencionó en el párrafo anterior, sentimientos negativos, los cuales nos llevan a la ansiedad. Y el párrafo o el texto bíblico dice que la ansiedad aplasta el corazón. ¿Pero qué es lo que levanta o lo levanta? Una buena palabra. ¿Y dónde están esas palabras? Bueno, en la Biblia se mencionan muchas. Por ejemplo, el Salmo 41:3, que dice que Jehová nos sostendrá cuando estemos enfermos en cama. Pero la palabra clave acá es si leemos, y la segunda parte es releemos. Y como vamos a ver eso en el siguiente párrafo, ayuda a muchos hermanos a superar los sentimientos negativos ocasionados por la enfermedad, lo cual vemos y demostrados en nuestra congregación, que a pesar que hay hermanos que están con enfermedades, siguen adelante porque han hecho esto justamente, lo que acaba de mencionar este párrafo. Eso es, ¿no? Aun cuando dice, si releemos, dice, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que las publicaciones cada año y cada vez se van entendiendo mejor? Y hay textos bíblicos que antes no lo entendíamos tan bien, pero que ahora nos ayuda muchísimo. Por eso se dice volver a releer algo que quizás ya le hemos leído. Párrafo 11, por favor. Veamos lo que le pasó a Jorge. Cuando era joven, contrajo una enfermedad debilitante que avanzaba con rapidez y que le hacía sentirse inútil. Cuenta, no estaba preparado para afrontar los sentimientos que despertó en mí la enfermedad ni la vergüenza que ésta me hacía pasar porque la gente me miraba. Al empeorar mi estado, pensaba en cómo cambiaría mi vida. Estaba hundido, así que le supliqué a Jehová que me ayudara. ¿Cómo lo cuidó Dios? Él responde, me costaba concentrarme, así que me aconsejaron leer pasajes cortos de los Salmos en los que se habla del interés de Jehová por sus siervos. Releí esos textos todos los días. Me ayudaban y me tranquilizaban. Con el tiempo, los demás empezaron a observar que sonreía con más frecuencia. Hasta decían que mi actitud positiva los animaba a ellos. Me di cuenta de que Jehová había respondido mis oraciones. Me había ayudado a cambiar lo que sentía hacia mí mismo. Comencé a centrarme en lo que la Biblia dice sobre cómo me ve Él a pesar de la enfermedad. Párrafo muy interesante, ¿no? ¿Cómo se sintió un hermano
¿Cómo sintió un hermano la ayuda de Jehová? Te escuchamos, Matías. La experiencia del hermano Jorge dice que él se sentía inútil porque contrajo una enfermedad que lo debilitaba, tanto así que sentía vergüenza de su enfermedad y se sentía tan mal que le pidió ayuda a Jehová en oración. Gracias, Matías. Hermana Andrea, por favor, ¿quiere comentar? Sí, y dice que Jehová ayudó al hermanito a cambiar su modo de pensar, ya que al inicio él empezó a tener pensamientos negativos, pero Jehová lo ayudó mediante los textos animadores, ¿no? de los salmos. Y al hermano menciona la revista que él lo releía, o sea, leía varias veces esos mismos pasajes. Entonces, esto hizo que cambiara su modo de pensar y se concentró en lo que dice la Biblia y no en su enfermedad. Así es. Gracias, hermana. Juliet, ¿hay algo todavía que queda? El hermano Jorge ahora se sentía feliz y esto anima a otros hermanos. Gracias, Juliet. Párrafo 12, hermano. Si tenemos una enfermedad, podemos estar seguros de que Jehová sabe por lo que estamos pasando. Roguémosle que nos ayude a ver la situación de una manera apropiada. Acudamos a la Biblia para encontrar las buenas palabras que Dios ha puesto en ella para nosotros. Centrémonos en los pasajes que muestran cuánto valora Jehová a sus siervos. Al hacerlo, veremos que es bueno con todos los que le sirven fielmente. Pregunta para el párrafo 12. ¿Qué podemos hacer para sentir el apoyo de Jehová cuando estamos enfermos? Hermano Orlando Mirele, le escuchamos. Bueno, hermano, claro que aunque Jehová ya sabe la necesidad que tenemos ante pedírselo, pero sin embargo, por nuestra humildad hacia Él, tenemos que rogarle. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la oración. Y así Él nos ayudará a ver la situación de una manera apropiada. O también podría decir de una manera positiva. Fíjese que en una ocasión sufrí un accidente y en ese momento me acordé tanto de Jehová que todos los días le rogaba que me sacara de esa situación y viera que yo iba a salir adelante, que me lo dijera. Hasta le preguntaba en la oración. Y bueno, hoy en día puedo confirmar que eso fue un hecho real porque estoy viviendo y estoy tranquilo hoy en día y feliz con mis hermanos. Gracias, hermano. Hermana Hilda, también queremos escucharle. Sí, sabemos que Jehová nos ha dado un gran regalo, un tesoro muy valioso y podemos acudir a Él, que dice su palabra, la Biblia. Allí podemos encontrar buenas palabras que Dios ha puesto para nosotros. Así que esto nos anima a leer la Biblia diario. Gracias, hermana. Gabriela, hermana, ¿hay algo más todavía? Sí, también muestra el párrafo que debemos centrarnos en lo hemos visto en los párrafos anteriores, debemos leer capítulo 84, versículo 11, deja que Jehová nos protege cuando pasamos por esta situación. Gracias, hermana, por tu comentario. Ahora queremos ver la imagen. Ven la imagen, por favor, que corresponde a los párrafos 9 al 12. Hermana Elizabeth Torres, por favor, puedes ayudarnos. Bueno, podemos ver en la lámina un hermano muy enfermo, posiblemente con una enfermedad terminal degenerativa. Al fondo también podemos ver que ese mismo hermano, en momentos donde los sentimientos negativos
enemigos lo quieren vencer. Pero lo resaltante de ello, más adelante se ve con buen ánimo, buen semblante, pues está leyendo la Biblia, hace su oración y medita. Y eso lo ayuda a mantenerse espiritualmente fuerte. Y Dios mediante su palabra lo ayuda a lidiar pues, con esos sentimientos negativos. Gracias, hermana. Cuando atravesamos problemas económicos, otro tema. Párrafo 3, hermano, por favor. Todos los cabezas de familia desean mantener a los suyos. Supongamos que un hermano pierde su empleo sin tener ninguna culpa. Trata por todos los medios de encontrar otro, pero no lo logra. Ante esta situación, es posible que sienta que no vale para nada. ¿Cómo puede ayudarlo a centrarse en las promesas de Jehová? ¿Qué efecto puede tener un cabeza de familia la pérdida del empleo? Hermana Elena Vicentini, le escuchamos. Un cabeza de familia sabe que tiene la responsabilidad y la obligación de mantener a su familia. Por eso cuando se pierde el empleo fácilmente, puede embargarle sentimientos negativos como la ansiedad, la vergüenza y el miedo. Más aún cuando intenta por todos los medios encontrar otro empleo, pero no lo logra. Asimismo, para un cabeza de familia, la pérdida del empleo también puede afectar su autoestima, pues es posible que se sienta inútil y que no vale para nada. Gracias, hermana, gracias. Párrafo 14, hermano. Jehová siempre cumple sus promesas. Lo hace por varios motivos. Primero, porque está en juego su nombre o reputación. Él nos ha dado su palabra de que cuidará a sus siervos leales. Así que se siente en la obligación de cumplir esa promesa. Además, sabe lo mal que nos sentiremos si no se preocupara por quienes forman parte de su familia. Promete sostenernos material y espiritualmente y nada se lo impedirá. Aquí hay varios comentarios. ¿Por qué motivos cumple Jehová sus promesas? Hermano Javier Morales. Bueno, uno de los motivos que Jehová tiene para cumplir sus promesas es que Él es nuestro Padre y nosotros pertenecemos a su familia. Por lo tanto, Jehová ha prometido cubrir, preocuparse por nuestras necesidades espirituales y también las necesidades materiales. Gracias, hermano. ¿Algo más, hermana Vanessa? Sí, además porque está en juego su nombre y reputación. Jehová significa Él hace que llegue a ser, y eso da a entender que se convierte en el cumplidor de sus promesas. Si fallara, dañaría su reputación, algo que Jehová ha cuidado desde siempre. Por eso siente la obligación de cumplir todo lo que Él ha dicho. Gracias, hermana. Vamos a leer el texto de Josué, capítulo 21, 45, y hacer un comentario. Hermana Sonia, por favor. Josué dice, no falló ni una promesa de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Ese texto, el texto indica de que Jehová cumplió su promesa, pues él le había dicho a Abraham hace muchos años atrás de que mirara al norte, al sur, al este y al oeste, y le dijo que toda la tierra que él miraba se le iba a dar a él y a su descendencia. Y esto se llegó a cumplir cuando Josué introduce a Israel en la tierra prometida. De esa manera Jehová cumple todo lo que promete. Gracias, hermana. Hermano Luis Morales, ¿quieres comentarnos, por favor, Mateo capítulo 6, 30 al 33?
cuando nuestro Señor Jesucristo se refirió en Mateo 6:33 y dijo, nunca se angustien, se estaba refiriendo a que no nos inquietemos por la ropa, por la comida, ¿no? Con la misma inquietud con la que se mostró Marta cuando estaba preparando muchos platos. Jesús dijo que nosotros no seamos como las naciones, es decir, la gente que no sirve a Dios. ¿Acaso Jehová no sabe lo que necesitamos todas estas cosas? Si la queremos recibir, Jesús dijo que antes de recibirlo, busquemos primero el reino y la rectitud o la justicia de Dios. Gracias, hermano. Párrafo 15, por favor. Cuando recordamos por qué cumple Jehová sus promesas, nos sentimos seguros al atravesar problemas económicos. Pensemos en los cristianos del siglo I, cuando se levantó una gran persecución contra la congregación de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos. Como consecuencia, debieron sufrir dificultades económicas. Probablemente perdieron sus hogares, los trabajos y los negocios. Pero Jehová no los abandonó y ellos no perdieron la felicidad. Dios sostuvo a aquellos cristianos fieles y lo mismo hará con nosotros. Dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿a qué dificultades se enfrentaron los cristianos del siglo I? Hermana María Caicho, por favor. Los cristianos del primer siglo se enfrentaron a dificultades. Probablemente eso fue cuando se levantó una gran persecución contra la congregación de Jerusalén. Se menciona que todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos. Esto realmente tuvo consecuencias. Ellos sufrieron dificultades económicas, probablemente ellos perdieron sus hogares, su trabajo, también su negocio. Sin embargo, Jehová no los abandonó. Ellos, dicen, no perdieron la felicidad. Esto se puede notar por lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 4. Pero los que habían sido esparcidos iban por la zona declarando las buenas noticias de la palabra. Es decir, que ellos sabían lo que tenían que hacer. No se amilanaron para nada, sino más bien siguieron hablando de la palabra de Dios. Bueno, hoy en día nosotros también pasamos momentos difíciles. Por ahora no podemos predicar. Sin embargo, tenemos otras opciones, como por ejemplo, predicar mediante teléfono, también por carta. Bueno, especialmente mi familia y yo y una hermana más nos hemos puesto de acuerdo día a día predicar mediante carta. Gracias, hermana. Antes de hacer la pregunta B, vamos a leer el Salmo 37, 18 y 19. Hermano Alex Vicentini, por favor. Dice, Jehová sabe por lo que pasa a los intachables, y la herencia de ellos permanecerá para siempre. No quedará avergonzada en tiempo de desastre, en tiempo de hambre tendrá abundancia. Gracias, hermano. ¿Qué confianza nos da el Salmo 37, 18, 19? Hermana Ruth. Bueno, como dice el texto, que si nosotros seguimos siendo obedientes, íntegros y estables ante cualquier situación, vamos a poder permanecer para siempre. Por eso es que tenemos la seguridad y la confianza que, al igual que en el pasado, se va a cumplir su palabra. Hoy en día, aunque estemos pasando por momentos difíciles, Él no nos abandona, porque nos da abundante alimento espiritual. Gracias, hermana. Vamos a escuchar los comentarios de la imagen de los párrafos 13 al 15. Hermano Carlos Hurtado. Bueno, claramente se ve que hay muchas maneras en que podemos recordar que Jehová nos provee, ¿no?, lo necesario. Pese, como se ha visto, al no tener empleo, Jehová siempre si nos sustentamos de Él, si nos apoyamos en Él, Jehová nos va a proveer las cosas necesarias, ¿no? Siempre y cuando también estemos nosotros alimentándonos espiritualmente, ¿no? Igualmente podemos predicar sin descuidar nuestra predicación, las reuniones, nuestra adoración en familia.
Si Jehová ve que nosotros nos esforzamos y también buscamos el cómo ayudar a nuestra familia, entonces claramente Jehová nos va a ayudar, ¿no? Gracias, hermano. Ante los achaques de la edad, párrafo 16. Al ir haciéndonos mayores, podríamos empezar a pensar que tenemos poco que darle a Jehová. Es posible que ese tipo de pensamientos atormentaran al anciano rey David. ¿Cómo nos ayuda Jehová? Dudar de si Jehová aprecia nuestro servicio. Ana Margot. Al estar avanzados en la edad, nuestras fuerzas, nuestras limitaciones físicas nos impiden servirles a Jehová como nosotros queremos. Gracias. ¿Quieres complementar, hermana Ketty, por favor? En Salmo 71:9, el Señor da a entender que se está abandonado por Jehová. Más bien reconocía que este mayor necesitaba fortalecer su relación con Jehová. Es un buen ejemplo para nuestros hermanitos mayores que deben seguir. Gracias, Ketty. Párrafo 17, hermano. De una hermana llamada Jerry. La invitaron a un curso de mantenimiento en el Salón del Reino, pero no quería asistir. Dijo, soy vieja, estoy viuda y no sé hacer nada que Jehová pueda utilizar. No sirvo para nada. La noche antes del curso, le oró a Jehová desde lo más profundo de su corazón. Al día siguiente, cuando llegó al salón, aún dudaba de si debía estar allí. Durante el programa, un orador recalcó que lo más importante que tenemos es nuestra disposición a ser enseñados por Jehová. Jerry recuerda, pensé, eso sí, lo tengo. Empecé a llorar al darme cuenta de que Jehová me había contestado. Me estaba convenciendo de que tenía algo de valor que darle y de que él estaba dispuesto a enseñarme. Jerry vuelve la vista atrás y dice, entré en la reunión nerviosa, desanimada y hundida, pero salí confiada, animada y sintiéndome útil. Párrafo 17. ¿Qué nos enseña el caso de una hermana llamada Jerry? Mano Jaber Saavedra. Sí, el caso de la hermana Jerry nos enseña que aunque tengamos pensamientos negativos debido, en este caso, a la edad, en el caso de la hermana Jerry, tenemos que expresarle nuestros pensamientos, nuestras inquietudes en oración. Lo que sentimos nos ayudará a recordar y a darnos cuenta de que somos valiosos para Él. Gracias. Mana Patricia, ¿quieres añadir al comentario? La edad puede hacernos pensar que valemos muy poco para Jehová o que no podemos hacer mucho. Y nuestra hermana Jerry tenía esos pensamientos, pero algo que hizo fue orarle a Jehová desde lo más profundo de su corazón. Ella no se sentía útil y por eso no quería aceptar la invitación, pero su oración profunda le ayudó a ver la respuesta de Jehová, que ella sí era valiosa y útil, y es algo que podemos aplicar también. Muchas gracias. Párrafo 18, hermano. Cuando nos hacemos mayores, podemos tener la seguridad de que Jehová todavía tiene trabajo para nosotros. Jesús nos enseñó que Jehová valora lo que hacemos en su servicio, por poco que nos parezca a nosotros o por limitadas que nos parezcan nuestras actitudes. Así que centrémonos en lo que podemos hacer. Por ejemplo, podemos hablar sobre Jehová, orar a favor de los hermanos y animar a los demás a ser fieles. Jehová nos considera sus colaboradores no por lo que logramos, sino por nuestra buena disposición a obedecerle. Pregunta, ¿cómo muestra la Biblia que Jehová sigue valorando nuestro servicio cuando nos hacemos mayores? ¿Zuley? El Salmos 92 compara a nuestros hermanos mayores con la palmera,
y es que ésta puede vivir más de 100 años y seguir dando fruto. Del mismo modo sucede con nuestros hermanos mayorcitos. Gracias a su experiencia y su vitalidad espiritual, los convierten en personas muy valiosas, ejemplo a seguir y una fuente de ánimo para toda la congregación. Gracias. Complementa su ley, no sé quién me comentó ahí. Sí, Jesús nos dejó un ejemplo, el de la viuda. Quizás ella habrá pensado en lo insignificante que era su aporte. De repente también se habrá sentido avergonzada al ver las grandes sumas de dinero que otros daban y ella apenas 2 monedas. Sin embargo, nada la frenó. ¿Por qué? Porque hizo lo que pudo por apoyar la adoración verdadera. Es igual en nuestro caso. Debemos centrarnos en lo que sí podemos hacer. Por ejemplo, podemos hablar sobre Jehová, orar a favor de nuestros hermanos que están pasando por persecución y por problemas de salud muy graves. También podemos animar a los demás a ser fieles. Jehová nos capacita porque somos sus colaboradores y espera lo mejor de nosotros, no por lo que vamos a lograr, sino por nuestra buena disposición en obedecerle. Muchas gracias, apreciamos también los comentarios. Párrafo 19, hermano, por favor. Qué agradecidos estamos de adorar a Jehová, un Dios que valora de verdad a quienes lo sirven. Él nos creó para hacer su voluntad y lo que da verdadero sentido a nuestra vida es la adoración verdadera. Puede que el mundo considere que no servimos para nada, pero Jehová no se avergüenza de nosotros. Cuando nos sintamos hundidos por la culpa de la enfermedad, las dificultades económicas o la edad avanzada, recordemos que nada puede separarnos del amor de nuestro Padre Celestial. Gracias. Vamos a leer el texto de Romanos 8, 38 y 39. Hermana Ofelia, por favor, le escuchamos. Porque estoy convencida de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarme del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, hermana Ofelia. ¿Qué seguridad nos da Romanos 8, 38 y 39, hermano Rildo? No, para que te vean. Si no está súper. Hermano Rildo Sota, le escuchamos. Bueno, algo pasó allí, pero cualquiera puede comentar si está a la mano. Alguien que no ha comentado todavía. Hermanito, ¿Sí? soy yo, la hermana Rina. Sí, dele, hermana, dele. O sea, la seguridad que nos da Romanos es que pase lo que pase, estemos en la situación que estemos, Jehová dice que no se avergüenza de nosotros, porque Él nos creó con una sola Te lo dejo, por si acaso tu comentario. de hacer su voluntad, y su voluntad es de la obra de Él hacerla crecer, hacer saber quién es Jehová. Y aunque estemos con la edad avanzada, aunque estemos con una enfermedad que nos dificulta mucho servirle a Él plenamente como nosotros quisiéramos, Él siempre nos va a valorar por el tiempo y la dedicación que nosotros le demos.
Gracias, hermana. Hermana Gladys Canto, ¿puede comentarnos la imagen, hermana, que corresponde a los párrafos 16 al 18? Sí, en la imagen podemos ver a una hermana de edad avanzada orándole a Jehová. Tal vez se sienta que ya no vale nada y que no puede darle más a Jehová. Aún ahí se ve, aunque se siente desgarrada, ahí está orándole a Jehová y contándole sus sentimientos. En la siguiente imagen vemos a la hermana feliz en su servicio, compartiendo su experiencia con niños. Y en la última imagen vemos a cómo Jehová ayudó a la hermana, ya que tiene una actitud positiva. Luce convencida de que sí puede seguir alegrando el corazón a Jehová, ya que Él no ve cantidad, Jehová no ve las limitaciones. Nuestro Dios Jehová se fija en nuestra disposición a servirle. Así es, ¿no? Hasta parece rejuvenecida también, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer las preguntas de repaso. ¿Cómo nos muestra Jehová que nos valora en las siguientes situaciones? Cuando padecemos una enfermedad. Hermana Alicia, por favor, le escuchamos. Alicia Miranda. Alicia. De hecho, cuando tenemos una enfermedad, para nadie es de gran gozo. Y es donde ahora necesitamos más de nuestro Creador. ¿Y cómo nos ayuda Jehová? Pues a través del único libro, que es el más valioso, que nos ha dado como un regalo, que es la Biblia. Sus palabras fortalecen, dan valor, dan esperanza, y siempre Jehová nos va a tener de su lado y también nos acercamos a Él mediante la oración. Gracias, hermana. Le hemos escuchado nítidamente. Gracias. ¿Cómo nos muestra Jehová que nos valora en las siguientes situaciones cuando atravesamos dificultades económicas? Hermana Evelyn, por favor. Hermana Evelyn. Ya. ¿Alguien más que está puede comentarlo? Cualquiera puede hacerlo, que aún no haya comentado todavía. Ahora sí, ya. Levanta la mano, levanta la mano. No, tienes que decir, pues. Hermano Carlos. Sí. Soy la hermana Luz Quispe. Sí. Quería comentar de que justo cuando pasamos momentos de dificultades económicas, muchas veces nos sentimos mal por todos estos problemas, por las dificultades. Sin embargo, Jehová siempre nos sostiene, nos da el apoyo que siempre necesitamos, ¿no? Y sobre todo de que Jehová siempre nos sostiene en estos momentos tan difíciles, porque muchas veces en cuestión de trabajo a veces nos falta. Sin embargo, Jehová nos ayuda dándonos su palabra, la Biblia, exhortándonos siempre para seguir adelante, a pesar de estos momentos difíciles que estamos pasando. Gracias, hermana. Qué gusto escucharle, hermana. ¿Cómo nos muestra Jehová que nos valora en la siguiente situación al sufrir los achaques de la edad? Ana Rosy Lichan. Nos promete en su palabra la Biblia en Salmos 92, 12 al 15, que hasta en su vejez vamos a seguir proclamando su nombre. Eso quiere decir que a pesar de sufrir los achaques de la edad, podemos hacer mucho todavía por Jehová. Y como menciona primera a los Corintios 3, 5 al 9, todavía somos colaboradores de Dios. ¿Qué podemos hacer a pesar de tener una enfermedad, sufrir achaques por la edad? Podemos hablar sobre Jehová, podemos orar a favor de los hermanos e incluso
animar a los demás a ser fieles a Jehová. Gracias, muy bien. Después de haber visto este artículo, todavía hay un comentario al respecto. Lian Morales, queremos escucharte. Además, Jehová no miente, por eso cumplirá sus promesas de cuidarnos. Gracias, Lian, muy buen comentario. Quisiéramos también de que en estos instantes alguien pueda comentarnos cómo le pareció el artículo, ya para concluir. Alguien que esté en la línea, por favor. Hermanito. Sí, hermana, le escuchamos. Habla Patricia Sandoval, hermanito. Miren, me ha parecido muy interesante el estudio de la atalaya porque en algún momento nos hemos visto reflejado en estos tres casos. No, de repente no somos ancianos, pero hemos visto a hermanitos que han pasado por esa dificultad. ¿Y quién no se ha visto de repente en un revés económico? Pero hemos visto también la mano de Jehová. Si lo ponemos a Él en primer lugar, estamos convencidos de que Él en alguna manera nos va a ayudar, no nos va a dejar nunca solos. Estamos pasando por dificultades, ahora que con esta enfermedad, de repente un problema en la familia, pero no podemos dejar a Jehová de ninguna manera, no hay otra forma, tenemos que estar fieles y firmes, es la única manera que nosotros podamos estar fuertes y siempre confiando en Jehová. Gracias, hermana. Faltaba su comentario. Gusto de escucharles. Hermanos, quisiéramos escucharlo a todos, pero la verdad es que hemos hecho todo lo posible. Pero ya tenemos que retirarnos porque ya va a empezar el toque de queda. Así que quiero agradecerles a todos los que han estado en contacto con nosotros. Parece que toda la congregación. Y queremos felicitarlos porque en momentos tan difíciles, hermanos, ustedes han respondido. Qué bueno, nos sentimos muy contentos y alegres de comunicarnos con nuestros hermanos. Por favor, tengan mucho cuidado, sigan las instrucciones y por favor comuníquense, estén atentos a los mensajes y sobre todo descarguen los superintendentes de grupo la asistencia de esta reunión. Gracias, gracias. Y para terminar, vamos a concluir cantándole a Jehová, y esta vez nos corresponde la canción número 30. ¡Caramba! La canción 30. Hará la oración final.
por favor, antes de terminar, unos anuncios finales. Recuerden que esta semana tenemos la visita del superintendente de circuito, el hermano Jean-Claude Cádila. Y toda la comunicación, las reuniones se llevarán a cabo por videoconferencias. Por eso necesitamos que estén atentos a los mensajes que vamos a ir dando. Va a haber la reunión de vida y ministerio, también la reunión con los precursores, reunión con los siervos ministeriales, con los ancianos, casi en total todo. Pero tenemos que estar atentos también. Sí, la reunión empieza el martes. ¿Reunión de servicio? Otra cosa que también todos los que han estado, por favor, escuchando la reunión, por favor, sirvan notificar su asistencia. ¿Hermanos? Sí, a cada superintendente de grupo. ¿Cuántos han estado en cada lugar? Sí, todos los que han participado en el programa. ¿Y hermanos? Gracias. Ahora, sí, todos los que participaron, por favor, sírvanse a anotarlos. Vamos a dejar con la conclusión al hermano Elmer Noriega para la oración final. Hermano Elmer, por favor. Nuestro amoroso Padre Jehová, gracias te damos por la vida, gracias te damos por permitir reunirnos como congregación, como grupo, también de manera individual, por este medio audiovisual. Sabemos que son tiempos difíciles, Jehová, que nos ha tocado vivir, y esto nos recuerda que nada ni nadie va a impedir que te adoremos y te alabemos en todas partes de la tierra, Jehová. Queremos también darte las gracias porque somos parte de tu pueblo, Jehová, y te queremos mucho. Tú estás siempre atento a nuestras necesidades espirituales y físicas. Queremos y anhelamos, Jehová, el día en que se dé cumplimiento a tu promesa de ver convertida esta tierra en un paraíso, donde todo tu pueblo estemos juntos, unidos, sin ningún problema, como los que estamos pasando ahora, libres de enfermedades como este virus que hoy día está matando a mucha gente, Jehová. Qué alegría nos dará ver salir a nuestros hermanos y a nuestros seres queridos de las tumbas, y todos juntos alabarte, Jehová. Por otra parte, te pedimos tu bendición para los arreglos que estamos haciendo para la visita de nuestro superintendente de circuito y también para la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos tu bendición también para todos nuestros hermanos a nivel mundial. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te hacemos llegar esta oración en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén.